está con nosotros. Para todos ellos, abrazo cordial. Escribir un libro es una portentosa manifestación de inteligencia. Todo lo que el hombre representa por su paso sobre la tierra en procura de servirle a los demás, se pone en actividad cuando escribimos. Primero que todo, sus conocimientos. Después, su persistencia, su apostolado, su continuidad en torno a una idea central que va desarrollando y que constituye al final de sus tiempos un elemento en torno al cual giró sistemáticamente su propia existencia. Dijo Gustavo cuando escribió, no hace mucho tiempo, otro libro: acabo de tener un parto que no es de los montes, sino de la masa encefálica. Y hoy se repite. Y en verdad es un ejemplo de la manera como un hombre se pone al servicio de la ciencia, primero, y de los hombres después. Quienes hemos tenido el placer de compartir con él la cátedra, el estudio, la manera de examinar los fenómenos como el derecho penal influye en la construcción de una sociedad para irla elevando en su dignidad y en su decoro nacionales. Tenemos que reconocer que le ha dedicado un inmenso esfuerzo a escribir. Lo he visto interviniendo en diferentes sesiones y entonces es fluido porque tiene conocimientos, hace importantes planteamientos, eleva el tono, se emociona como tiene que ser un hombre que domina los temas, emocionándose para transmitirle al juez y al fiscal lo que es su teoría del caso y sus conceptos sobre el fenómeno que se debate. De manera pues que para él y para los autores respecto de cuyos trabajos me exonero de volver a hablar porque Balmaceda lo hizo de magnífica manera, y al doctor Saf, que nos dio unas lecciones sobre la manera como se maneja el derecho penal con respecto a ciertos fenómenos que implican la exportación de cerebros colombianos para los Estados Unidos de Norteamérica. Yo simplemente quisiera aprovechar esta hermosa oportunidad para añadir unos conceptos a partir de lo que aparece como razón de ser de los escritos y referirme en concreto a una situación que me apasiona sobremanera. En este minuto se cierne sobre la capital de los colombianos un gran problema de tipo social, de tipo penológico y de tipo administrativo, contencioso y disciplinario. El burgomaestre ocurrió entonces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y dos importantes próceres nacionales, este país tiene muchos de esa naturaleza. Alguno fue alcalde de la capital, dijo, no procede la actuación del distinguido alcalde en torno a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y un exfiscal general de la Nación se sumó y dijo, como es disciplinario, tampoco cabe la vía que se ha tomado de ir ante el contencioso de tipo americano para debatir el problema. Yo debo disentir de esa manera de pensar y eso me lleva necesariamente a hablar de la constitucionalidad y la convencionalidad. Dos fenómenos totalmente diferentes que sin embargo competen al estudio de los abogados colombianos. La constitucionalidad, como su nombre lo indica, es la verificación de una norma, una ley o un decreto ley con respecto al contenido material de la Carta Constitucional del año 91. Si es compatible, sobrevivirá; si es incompatible, se excluirá total del ordenamiento jurídico. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero ¿cómo es el problema de la convencionalidad? Que a partir del artículo 93 y el artículo 94 de la Constitución de 91 ordenan que los tratados y convenios internacionales que se refieren a los derechos humanos y cuya limitación se prohíbe en los estados de excepción prevalecerán en el orden interno. Pues bien,
Esa acción de convencionalidad que la practican o la Comisión en principio y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos posteriormente es de recibo, porque ninguna norma interna de Colombia podrá enfrentar el contenido material, lógico y filosófico de una carta como la Convención Americana de los Derechos Humanos, a la cual adherimos y tenemos que observar con plenitud. ¿Cómo se maneja esto? Diciendo lo primero, la Corte Constitucional de Colombia, en la tutela 078 de febrero de este año, dijo que las medidas cautelares que tomara la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es de obligatorio cumplimiento en el interior del país. ¿A qué juega nuestro alcalde entonces? A que salga una decisión que tutele su derecho antes de que se produzca la decisión del Procurador General de la Nación, que si se siguen los pasos trazados en la formulación de cargos, sus culpas serían gravísimas y a título de dolo, y no lo salva sino un milagro de la divina providencia. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Tiene que necesariamente ir a la Corte Interamericana el doctor Petro para intentar una medida cautelar que impida que Ordóñez se pronuncie, porque una vez decidido por la Corte Interamericana tendríamos que decir Roma locuta causa finita. No podría entonces, pero hay que buscar antecedentes en este aspecto para mirar la conducencia y la pertinencia de la acción. Primero, en Chile se produjo la prohibición de una película sobre Jesucristo que daba a conocer situaciones afectivas del gran mártir del Gólgota. Entonces había vigente un decreto que creaba un instrumento para poder controlar los contenidos del cine nacional en esa república y prohibieron La Última Tentación de Jesucristo. Demandaron ante la Corte Interamericana y se produjo una decisión diciendo que el contenido y el artículo 8º de la Convención Americana impedía un control de esa naturaleza sobre los productos de la inteligencia de los hombres de ese país. Tuvo que revocarse la decisión y la película se pudo proyectar. Pero hay otro caso, que es en los barrios altos del Perú. Una cosa tremenda ocurrió en el tiempo del gobierno dictatorial que allá existió. Unos uniformados asesinaron 15 personas y dejaron malferidas a 4. Y luego el gobierno de la dictadura produjo un decreto estableciendo una especie de inmunidad a través de una declaratoria que eximía de responsabilidad la conducta sin previa indemnización de las víctimas, que es lo que hoy discutimos nosotros en Colombia sobre el problema de la paz. Entonces, ¿qué hizo la Comisión Interamericana? Produjo una decisión para decir no se puede amnistiar ni indultar si previamente no existe una indemnización de las víctimas. Por consiguiente, los jueces peruanos no podrán aplicar la norma y finalmente fue derogada en razón de la acción de control de convencionalidad. Por consiguiente, es pertinente esa acción. Por consiguiente, no tienen los jueces, ni los tribunales, ni la Corte colombiana la última palabra. Corresponde ir al litigio internacional, por supuesto examinando que tienen que haberse eliminado todos los recursos que establece la ley nacional y que tiene un periodo máximo de 6 meses de caducidad de la acción si no se interpone el recurso pertinente. Con esto lo que quiero es llamar la atención para decirles una cosa importante a quienes aquí asisten y sobre todo a los 11 escritores que hoy engalanan este sitio de Bogotá y de Colombia. No basta saber derecho. No importa el proceso de enseñanza-aprendizaje en que uno esté incurso por razón de un azar de la vida o una fortuna de la suerte.
Lo que hay que ser es consecuentes con lo que uno cree y lo que uno enseña para que se pueda traducir en un acto cotidiano del ejercicio profesional. Tienen que hacer como hace Gustavo cuando interviene en las audiencias públicas y los demás autores que a él lo acompañan. Se emocionan intensamente. Dicen cosas que llegan al alma y salen del alma y van convenciendo a golpes de inteligencia en un proceso dialéctico inolvidable al juez y al fiscal, por más que aparezcan como carsobios y amigos de la condena. A eso los quiero invitar como profesor y como examinador esta noche en la distancia de ese proceso. Pero quiero terminar, porque aquí la brevedad sí nos permite afirmar lo bueno si corto, 2 veces bueno. Termino diciendo lo siguiente: nosotros que pertenecemos a una universidad de inmenso contenido social, que consideramos que el derecho es un instrumento para realizar a los hombres y colocarlos por encima de las dificultades y las circunstancias, tenemos que hacer nuestro el viejo mandamiento del catálogo de Eduardo J. Couture, que dice lo siguiente: ama el derecho, defiéndelo, pero cuando él se oponga a la justicia, no vacile en adherir a la equidad y a la justicia, porque yo he podido ser justo a pesar del derecho. Bienvenida la inteligencia de los 11 autores y muchísimas gracias a ustedes por su presencia y su entusiasmo. Muy buenas noches. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su asistencia, por convocar y responder a la convocatoria del acto de inteligencia. La razón de ser de esta obra es la asistencia de cada uno de ustedes, así que un aplauso, un cordial y fuerte aplauso para cada uno de ustedes. Muchas gracias por venir, es la razón de ser de este evento. Un segundo aplauso para los autores, porque esto no es un concierto para delinquir, esto es una coautoría de inteligencia, para ustedes. Muchas gracias. Debo agradecerle sobre todo y ante todo a los que me antecedieron por todas esas palabras inmerecidas, para mí, no para los coautores. Y debo agradecerle a cada uno de los coautores que de pronto no sean mencionados por los textos que nos han entregado. Muchas gracias al doctor Luis Ernesto Chesa, que hoy no nos acompaña porque se encuentra recibiendo la jefatura de área en la Universidad de Nueva York, en Búfalo, y no nos pudo acompañar. Les envía un cordial saludo. Al doctor Maher Abuchihab, por darnos su artículo, por su paciencia, por su amabilidad. Al doctor Ignacio Lyons, doctor Luis Ignacio, muchas gracias por su experiencia en el litigio, por su paciencia también, por aceptar la invitación a escribir en este libro. Al doctor David Benavides, compañero de cátedra y de estudio de la Universidad del Rosario de Argentina, muchas gracias, doctor David, por su artículo. Debo mencionarlo, gran amigo. Al doctor Oscar Toro Lucena, que además es coautor de esta idea, una vez reunidos en la Universidad de Nueva York en compañía del doctor Luis Ernesto Chesa, a pesar de que me emborracharon, y debo advertirlo, y eso no lo vuelvo a repetir, en la Universidad de Nueva York surgió y subsistió esta idea. Doctor Oscar Toro, muchas gracias por su artículo además. La doctora Dalila, ¿dónde está que no la veo? Muchas gracias, su innovador artículo, fiscal de la República, muy gentil. El doctor Roberto, que también se me perdió, doctor, muchas gracias por su artículo. Personas que hacen parte de la Judicatura y de la Fiscalía, que nos honran con sus apreciaciones y su experiencia. El doctor Julio César Montañez, amigo de cátedra, dedicado a la academia y a la escritura, muchas gracias, doctor, por compartir su conocimiento. Indudablemente a un gran amigo que, a pesar de el inmenso trabajo que tiene en la Corte Constitucional, también dedicó tiempo a escribir. Esperamos verlo también, no solo como auxiliar, sino como titular de algún despacho de una alta corte. Este país lo merece. Muchas gracias, doctor Castro, por su artículo. Al doctor Francisco Bernate, que no nos acompaña, pero escribió con su pluma crítica, un gran amigo, le enviamos el saludo a la distancia. Al doctor Gustavo Balmacea, que combate el tiempo y el cansancio porque sale de aquí al aeropuerto a tomar un avión
para regresar a Chile, vino solo a presentar el texto. Doctor Gustavo, muchas gracias. Al doctor David Saab, porque los libros uno no se los busca, sino que se los encuentra. Me encontraba yo en la Universidad de Nueva York, me habían hablado del doctor David Saab y le envié un correo. Y lo insólito, yo dije, igualito que en Colombia, me ubicó en el hotel, me regaló los textos y surgió una idea no solo de estar en este evento, sino de escribir y hacer algo de derecho comparado. Doctor David Saab, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar acá y muchas gracias por compartir esos conocimientos de la Universidad de Columbia y de su ejercicio profesional. Al doctor Dagoberto Charri, mi mentor, mi maestro, persona que me ha moldeado y me ha incentivado el ánimo a escribir. Recuerdo yo cuando hice una de mis primeras notas y le dije, tengo miedo a equivocarme, y me respondió sabiamente, es mejor equivocarse a ser infalible por no hacer nada. Muchas gracias, doctor Dagoberto. A cada uno de ustedes, no les voy a hablar del texto porque los aburro, estamos contentos con la música, deben dirigirse a la casa editorial, al doctor Eduardo Cajica, muchas gracias por este apoyo, actos de inteligencia, del disenso, de la controversia. A su sello editorial, Ediciones Nueva Jurídica, por promocionar este tipo de publicaciones. Muchas gracias. A cada uno de ustedes, necesitaría más que un día para agradecer a cada uno de los que aceptaron esta convocatoria, a los honorables senadores, exministros, jueces de la República, a mi futura hija Sofía, que también es fuente de inspiración, que me acompaña también acá. Nuevamente, a los representantes del CTI, a los que viven de sospecha en sospecha.